clase de Levítico. Vamos a estudiar desde Levítico 25-27. Dios prohíbe vender la tierra. Leamos el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dios prohíbe vender la tierra a perpetuidad. Pero el versículo 25 dice que el hermano ha vendido algo de su posesión. Empobreció y vendió su tierra. La tierra no debe ser vendida a perpetuidad, pero aquí alguien vendió la tierra. Cuando tenga dinero, comprará nuevamente su tierra para recuperarla. Si no tiene dinero, hay otros que pueden rescatar la herencia. ¿Hay algún hermano cercano que pueda rescatar la herencia? Pagará el rescate el hermano que tenga la posibilidad económica y le restaurará la tierra. ¿Qué debía hacerse en caso de que uno mismo no la pueda rescatar, ni tiene a nadie cercano que le pueda rescatar la tierra? El versículo 28 dice que había que esperar hasta el jubileo, y en el jubileo podrá recuperar nuevamente la tierra. En el jubileo, la tierra regresa a su dueño original. Desde el versículo 29 habla sobre la venta de casa. Alguien vendió una casa de habitación en ciudad amurallada. Tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. ¿Qué se debía hacer en caso de no poder redimirla dentro de un año? Entonces llegará a ser posesión del comprador. Será posesión del comprador de generación en generación. En este caso, no será necesario devolver en el jubileo. Pero en el versículo 31 se habla de una propiedad no dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. La casa incluye también el terreno. La casa que incluye terreno tendrá que ser regresada a los dueños originales en el jubileo. ¿Qué pasa cuando un levita vende su casa en las ciudades? Los levitas podían vender sus inmuebles si pasaban por dificultades. Pero cuando llegue el jubileo, el inmueble debía regresar al levita sin que éste pague nada. Hay que devolverle en el jubileo. En el versículo 35
¿Qué se debía hacer en caso de empobrecer un hermano? Hay que ayudarle. Hay que ayudar a los hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? La Biblia dice: amarás a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo de ustedes? En primer lugar, Jesucristo es nuestro prójimo. Segundo, ¿quién es el prójimo? Son los creyentes que son hermanos en Cristo. Ellos son nuestros prójimos. También se refiere a los hermanos y hermanas físicos. ¿A quién se debe ayudar primero? Primeramente, cuidemos a nuestros hermanos en la fe. Obviamente no significa que no hay que ayudar a los que estén lejos. Primeramente, tenemos el deber de cuidar a nuestros hermanos en la fe. Debemos ayudarles para que puedan vivir. No se trata de que no trabajan por perezosos, más bien se refiere a que debemos ayudarlos porque han envejecido, están enfermos o algún problema repentino los está afectando. En el versículo 37 dice que no hay que cobrarles interés. Dios le dice a los israelitas que en el negocio de préstamos financieros no hay que cobrar intereses. Cuando prestes dinero a tu hermano, no cobres interés. Queridos hermanos, ¿se puede hacer esto hoy en día? Cuando usted le presta dinero a un hermano de la iglesia, ¿no le cobra interés? No hay ninguna ley así. Yo debo cobrar interés. Usted puede pensar así: hoy en día es posible cobrar interés. No podemos afirmar que están mal todos los casos en que se cobren interés. Si hoy en día cobramos interés, no debemos ser abusivos, sino lo mismo que los bancos. No cobrar más que los bancos. Pero en lo posible debemos prestar dinero sin interés. Ocurre lo mismo cuando prestamos alimento. No hay que añadirle algún interés al alimento. Dice que recuerden cuando Dios los guió sacándolos de Egipto. Dios alimentó a los israelitas cuando estaban viviendo como esclavos en Egipto. Mientras ellos estaban viajando por el desierto, Dios les siguió alimentando. ¿Cuánta agua y comida necesitaron? Hagamos el cálculo.
Era una multitud de más de 2 millones de personas. Algunos indican que entre los de la primera fila hasta los últimos había una distancia de un día de recorrido. ¿Cuánto alimento necesitaron para comer un día? Imaginemos que una porción de comida sea 500 gramos. Comen 3 veces al día. ¿Cuánta cantidad de alimento se necesita para dar de comer a toda esa inmensa multitud? ¿Cuánta cantidad de agua se requiere para dar de beber a toda esa multitud? ¿De dónde traía Dios tanta cantidad de agua para toda esa multitud? Dios les proveyó continuamente durante 40 años sin faltar un día. Cuando nosotros vinimos al mundo no trajimos nada. Cuando ayudamos a los hermanos debemos hacerlo con amor. Cierto hermano ha sido vendido como esclavo a causa de la pobreza. Ese hermano empobreció y llegó a ser empleado de nuestra casa. El versículo 39 dice que no hay que tratarle como esclavo. En el jubileo va a regresar. Él es, al igual que nosotros, pueblo de Dios y un hijo de Dios. Hay que dejarle ir. No hay que volverlo a vender como esclavo. No hay que maltratarle. Debemos ser temerosos de Dios. Dios lo está mirando todo. ¿De dónde se debía adquirir los siervos y siervas? Debían adquirirlos de las naciones vecinas. Podrán comprar siervos y siervas, pero debían tratarlos con cuidado. ¿Qué debían hacer cuando tuvieran un esclavo extranjero? Los esclavos llegaban a ser su posesión. Así habló Dios. Pero no debían oprimir a los hermanos israelitas. Versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, en caso de que alguien que no fuere israelita se enriqueciere, en aquellos tiempos había muchos que no eran israelitas viviendo entre los israelitas. Eran personas que salieron de Egipto, junto a los israelitas. También entre los pueblos cananeos había algunos que vivieron entrando al pueblo de Israel. Estos extranjeros trabajaron bien y lograron prosperar en sus empresas. Estos extranjeros llegaron a ser los amos de algunos israelitas esclavos. ¿Qué se debía hacer entonces? El israelita llegó a ser esclavo y el extranjero el amo. Entonces, en primer lugar, hay que impedir que se maltrate al israelita. No hay que explotar al israelita. Por eso, si entre los hermanos hay alguien que pueda redimirle, que lo redima rápidamente. Significa que hay que pagar el precio por su vida y rescatarle. Y en tercer lugar, cuando sea el jubileo, tendrá que ser devuelto en libertad. Como estos extranjeros viven entre los israelitas,
deben guardar esta ley. El israelita cuando pudiera redimirse tendrá que redimirse, si no algún hermano o tío, si no regresará libremente en el jubileo. También lo dice Primera de Timoteo 5:8. Hay quienes no cuidan ni proveen para su familia. Estos han traicionado la fe, es peor que un incrédulo. Entre los creyentes hay quienes no cuidan a sus padres, quienes no cuidan a sus hermanos. Nosotros debemos honrar bien a nuestros padres. Debemos tranquilizar el corazón de nuestros padres. Esto es lo más importante. También debemos ayudar a nuestros padres con nuestros bienes materiales. Esto es lo justo. Nuestros padres nos han cuidado. Es justo que retribuyamos esa gracia. Es mandato de Dios. Vamos a estudiar el capítulo 26, los mandamientos de Dios. Leamos el versículo 1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis para vosotros ídolos. Entonces, ¿significa que sí se pueden hacer ídolos para Dios? Esto es ilógico. No haréis ídolos. Esto está incluido en el primer mandamiento. No haréis ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Esto está incluido en el segundo mandamiento. El segundo mandamiento prohíbe cometer idolatría. El segundo mandamiento prohíbe hacer ídolos. También prohíbe postrarse ante los ídolos. ¿Qué significa postrarse? Hay gente que se postra ante los ídolos. No hay que someterse a los ídolos. Significa que no hay que ser controlado por los ídolos. Hoy en día tampoco debemos servir a los ídolos. Pero en la realidad tenemos ídolos. Son ídolos espirituales, lo que amamos más que a Dios. Podemos llegar a amar más al hombre que a Dios. Podemos llegar a amar más al marido o a la esposa que a Dios. Llegamos a amar más a los hijos por encima de Dios. Y somos controlados por ellos más que por Dios. Hay ciertas fuerzas que me controlan, ciertas personas que me controlan, o el trabajo que me controla. Todo aquello que me controla más que Dios es idolatría espiritual. No adorarás ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios. El versículo 2 dice que hay que guardar el día de reposo. Santificad el día de reposo. Es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es un mandamiento apropiado para esta generación. En la actualidad, la Iglesia a nivel mundial no está guardando fielmente este cuarto mandamiento. En la clase anterior también estudiamos sobre el mandamiento del día de reposo. Hay que guardar el día de reposo. ¿Por qué hay que respetar el día de reposo?
es mandato de Dios y agrada a Dios. Algunos dicen lo siguiente: es mandamiento del Antiguo Testamento, es legalismo decir que hay que guardar el día de reposo. Pero guardar el día de reposo no es legalismo. ¿Qué es el legalismo? Legalismo es decir que la salvación es por guardar la ley. No pretendemos nosotros ser salvos por guardar la ley ni por guardar el día del Señor. En la actual era del Nuevo Testamento debemos santificar el día del Señor. ¿Por qué debemos guardar el día del Señor? Porque agrada a Dios. Podemos dar el siguiente ejemplo. Hay un hijo que es obediente a su padre. Es un buen hijo. También hay otro hijo que desobedece. El padre le dice: tú no eres mi hijo. Entonces, ¿ya no es más su hijo? De todos modos es su hijo. ¿Cuál de los dos hijos agrada más el corazón del Padre? Nosotros somos hijos de Dios. Sea que guardemos bien los mandamientos o no, somos hijos de Dios. Debemos ser hijos que correspondamos a esa gracia. Nosotros guardamos en agradecimiento por la gracia de la salvación. Juan 5:3 dice: mis mandamientos no son gravosos. Nos resultan pesados los mandamientos de Dios porque no amamos a Dios. Si amamos a Dios, sus mandamientos nos resultan alegres. ¿Alguna vez amaron a alguien? Si amamos a alguien, atendemos a todas sus peticiones. Aunque estemos cansados, queremos encontrarnos con esa persona. Queremos regalarle un buen obsequio. ¿Por qué? Porque amamos a la persona. Queremos atender todas sus demandas. ¿Amamos a Dios? ¿Por qué no prestamos atención a las demandas de Dios? ¿Acaso tiene Dios la obligación de bendecirnos? ¿Acaso es deber de Dios bendecirnos? Nosotros pedimos a Dios: bendíceme, haz que me vaya bien, haz que sea rico. ¿Acaso Dios les debe algo? ¿Qué estamos haciendo por Dios? Estamos tapando nuestros oídos. Nosotros menospreciamos las demandas de Dios. Los creyentes no están leyendo la Biblia. Los creyentes no saben qué dice Dios. En sus iglesias tienen pantallas de proyección. Existen iglesias sin pantallas. Aunque tengan pantallas en la iglesia, lleve la Biblia. Si ustedes son pastores, trate de predicar sin pantallas. Las pantallas no son indispensables en la iglesia. La palabra de Dios se comunica a través de las personas. La palabra se comunica a través de los gestos del predicador, a través de su persona real. Use las pantallas en el buen sentido. No debemos ser engañados por las trampas del diablo. Hoy en día los estudiantes no llevan la Biblia ni el himnario a la escuela dominical. En algunas iglesias ni los adultos llevan Biblia ni himnario. La Biblia se está convirtiendo en un simple libro simbólico. ¿Qué dice Dios? Lean la Biblia. Lo dice en Apocalipsis 1:3.
habla de los bienaventurados, los que leen, los que escuchan y los que guardan la palabra. Enseñen la palabra de Dios a los hijos, enseñen continuamente. Enseñen la palabra de Dios cuando se despierten, cuando se sienten, cuando andan por los caminos. ¿Acaso no insisten a sus hijos para que estudien los temarios de la escuela? Algunos padres les dicen a sus hijos que se ocupen en estudiar los deberes escolares y lean la Biblia después. Mañana tienes examen en la escuela, por lo tanto el domingo no vayas a la iglesia. ¿Está bien esto? ¿Es acaso usted un hijo de Dios? Debemos golpearnos el pecho y arrepentirnos. Necesitamos guardar bien el día del Señor. Respeten mi santuario. Yo soy Jehová. Es palabra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen la misma autoridad. La Biblia es la palabra de Dios. Se aplica también en la era del Nuevo Testamento. Versículos 3 y 4. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Dios habló del siguiente modo: si guardan mi mandamiento, les haré esto, les enviaré la lluvia. Aquí la lluvia simboliza la gracia que nos da Dios. Esto es gracia espiritual. Hay una gracia sin cesar y asombrosa que nos da Dios. Esta lluvia que anhela el hombre es la felicidad. Nosotros nos satisface el Señor. Nuestro deseo llega a ser satisfecho. Hay gozo, hay alegría. Dios nos concede esta gracia. Hace que haya muchos productos. Todos trabajan diligentemente. No se trata de que solamente yo sea diligente. No se trata de que solamente ustedes trabajen diligentemente. La crisis económica de la sociedad es grave. En medio de esta situación, Dios hará que abunden los productos. Dios hará que todos los árboles del campo tengan frutos. Dios hará que todo vaya bien. Para que nos vaya bien, necesitamos que Dios nos bendiga. El versículo 5 dice que nos guarda con seguridad. Los ricos están inseguros. ¿No entrarán los ladrones? ¿Alguien me robará toda mi posesión? Pero Dios nos protege. El Señor nos protege. El versículo 6 dice que Dios nos otorga la paz. Tenemos paz al acostarnos, nos elimina a todos los animales salvajes. Aquí se refiere a personas que son como las bestias. Hay personas que son crueles como las bestias. A nuestro alrededor hay gente terrible. Dios remueve a personas que son como la bestia. Además, nos protege para que la espada no se acerque a nosotros. El Señor expulsa a todos los enemigos. Hace que todos los enemigos se postren.
5 de vosotros perseguirá a 100, 100 de vosotros perseguirá a 10.000. 5 vencerán a 100, 100 vencerán a 10.000. ¿Acaso no es un error de cálculo? ¿Por qué dice que 100 vencerá a 10.000? Si nosotros creemos en el poder de Dios, ese poder aumentará. Dios cuidará para que haya prosperidad. Os haré crecer, os multiplicaré. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Por qué Dios daría esta bendición? Porque Dios daría esta bendición. Dios lo dice en los versículos 1 y 2. No haréis ídolos. Guardad mis días de reposo. Lean bien los libros de Ezequiel y Jeremías. Hubo dos causas de la destrucción del pueblo israelita. Ustedes ya lo sabrán muy bien. Israel fue destruido a causa de la idolatría y de la profanación del día de reposo. No hay que olvidar esto. Esto es terrible. ¿Acaso no debiéramos afirmar que todos los hombres de esta generación son idólatras? Idolatría es amar más a otro que a Dios. Es ser controlado por otro más que por Dios. No guardan el día de reposo. Los creyentes no están santificando el día del Señor. Queridos hermanos, ¿por qué participan del culto el domingo? Están cansados y quieren descansar. Algunos dicen que van para mostrarle al pastor que van a la iglesia. Van a la iglesia por las dudas de que llame el pastor por teléfono o venga de visita si faltan. El domingo es el día del Señor, es el día para servir a Dios. En la hora del culto recibimos la gracia que nos da Dios. El culto es el momento en que recibimos la solución de todos los problemas. Cuando los israelitas ofrecían sacrificio, ellos recibían la solución de todos sus problemas. No renuncien ustedes a ese momento valioso. Aquí se encuentra la clave para que a sus hijos les vaya bien. Vuelva a leer el capítulo 26. Recuerden los versículos 1 y 2. Deben grabarlo en sus corazones. Entonces les irá bien. El Señor promete bendecir. Dios es la fuente de la bendición. ¿Qué pasa si desobedecemos? Si no obedecemos al Señor, si no realizamos el mandato del Señor, si rechazamos sus ordenanzas, si aborrecemos la ley del Señor en nuestro corazón, nos llegará el mal. Si transgredimos el mandamiento del Señor, somos disciplinados. Llegarán males repentinos. Habrá castigos con enfermedades y pestes. Se oscurecerán los ojos. Se debilitará la vida. La siembra será en vano. Lo sembrado será llevado por los enemigos. Seréis vuestros propios enemigos. Seréis derrotados ante vuestros enemigos.
seréis oprimidos por vuestros aborrecedores. Huiréis aunque nadie os persiga, huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Luego Dios dijo lo siguiente, versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre ustedes? ¿Por qué no podemos obedecer la palabra de Dios? Los creyentes responden, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso podemos entenderlo desde la perspectiva humana, pero ¿qué dice la Biblia? La causa de la desobediencia a la palabra de Dios es la soberbia. Si somos soberbios, desobedecemos la palabra de Dios. Haréis vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce. Nadie les ayudará. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Nosotros servimos diligentemente. Oramos diligentemente. Alabamos diligentemente. Servimos diligentemente en la iglesia. ¿Alguien les ha mandado a hacer todo eso? ¿Quién les dijo que hicieran todo eso? Pero ¿qué piensan sobre el mandamiento de Dios? Es una carga, no veo la necesidad. Si usted piensa eso, entonces, ¿por qué sirven diligentemente? Bendígame, deme bendición. Creer desobedeciendo es como la idolatría. Esta clase de fe se llama teología de la prosperidad. A semejanza de la idolatría, a semejanza de los paganos idólatras, no debemos servir a Dios de ese modo. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de manera práctica. Queridos hermanos, alguien que ustedes aman mucho les envía una carta. ¿Cuán emocionados estaríamos al abrir la carta? ¿Qué me habrá escrito? ¿Cuán emocionados estaríamos al leer la carta? Podemos sentir su amor. Dios registró la palabra de Dios. Lean la Biblia escrita de Dios. Lean detenidamente. ¿Qué me demanda? Debemos pensar cómo podremos agradar a Dios. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Lo dice en el versículo 21. ¿Podrá ser restaurado Israel? ¿Por qué se encapricharon tanto? Entre nosotros hay algunos hijos así. Ciertos hijos, aunque son reprendidos por su madre y reprendidos por su padre y castigados, siguen portándose mal. Son muy caprichosos, son muy desobedientes. ¿Qué se hace si siguen desobedientes incluso de adultos? Lo sabemos muy bien. Los hijos desobedientes a sus padres de cierto fracasan. Esto lo saben incluso las personas del mundo. Viven según su propio antojo. Viven según su propio placer. Viven en libertinaje y pereza.
viven a su modo. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? El versículo 22 dice que Dios enviará bestias del campo. Puede enviar bestias salvajes reales. También puede enviar personas que son como bestias. Ellos se llevarán a sus hijos, matarán a sus ganados. El número del pueblo se reducirá. Todos los caminos serán desiertos. No habrá gente ni animal que ande. Desaparecerá todo. Significa que desaparecerá toda la posesión de Israel. Si de todos modos los israelitas siguen oponiéndose a Dios, están las palabras del versículo 23. Dios castigará el pecado de Israel 7 veces. El castigo de Dios es terrible. No hay nada que nos llegue por casualidad. Dios envía pestes contagiosas, cortará todos nuestros alimentos. Por más que comamos, no seremos saciados. Si aún así seguimos desobedientes, Dios castigará otras 7 veces. En el versículo 29 dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto ocurrió verídicamente en la historia. Había mujeres que estaban embarazadas, dieron a luz secretamente y se comían a escondida a sus bebés. Tenían tanta hambre que cometían tal clase de atrocidades. El versículo 30 dice: destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. El versículo 31 dice que la tierra será desierta y los santuarios quedarán desiertos. No oleré la fragancia de vuestro suave perfume. La gente que no obedece la palabra de Dios ofrece sacrificios a Dios. Isaías 1 al 2 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Isaías 1, 11 y 12. Los israelitas afirmaban con su boca que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ocurre lo mismo hoy en día con nosotros. Afirmamos con la boca: amo a Dios, amo la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Si usted no quiere obedecer la palabra de Dios, significa que usted no ama a Dios. Eso es amar a Dios solo de palabras. El versículo 33 dice: a vosotros os esparciré entre las naciones. Vuestra tierra estará asolada. Continúan los castigos. ¿Acaso enviará Dios solo castigos? Dios no solamente enviará castigos, sino también bendición. Dios suele sanar nuestras heridas luego de azotarnos y brindar su misericordia en medio de la ira. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y obedecer la orden de Dios para que seamos bendecidos. Hoy hemos estudiado hasta Levítico, capítulo 26, versículo 33. Muchas gracias.